¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. José Aurelio Martínez. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Son las 6 y unos cuantos segundos. 26 de abril 2023, mes de abril que se nos va marchando poquito a poco, va llegando al final. Estamos, pues eso, a la espera de recibir con los brazos abiertos al mes de mayo y en medio de una lengua de calor, que nos han dicho que no es ola, es lengua de calor, pues que nos hace un poco, pues, pensar en lo que vamos a pasar el próximo verano. Calor realmente inmenso el que tenemos, o al menos porque no estábamos acostumbrados a estas temperaturas. Bueno, no se preocupen que esto parece ser va a durar solamente esta semana y a partir del domingo ya las temperaturas volverán a ser un poquito más primaverales y no tan veraniegas. Llevamos una semana muy intensa. El lunes comenzábamos la semana con el programa Puerta Grande, ese programa dedicado al mundo de los toros, con Emilio Sánchez y Juan Roldán. Ayer teníamos la oportunidad de escuchar al presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ellín, José Rafael Marín Millán, que nos hacía un balance un poco rápido de lo que ha sido la Semana Santa desde el punto de vista de la Asociación de Cofradías y Hermandades. Y digo bien, desde la Junta Directiva de la Asociación de Cofradías y Hermandades, porque todavía, y lo harán en los primeros días del mes de mayo, las cofradías no han tenido esa mesa de trabajo que se realiza siempre después de Semana Santa para valorar y poner sobre la mesa pues aquellos aspectos más positivos y los no tan positivos, con el fin de buscarles solución de cara al año siguiente, y la posterior asamblea donde se da a conocer bueno, pues eso, la valoración que se hace desde ya el colectivo íntegro y al completo de lo que ha sido la Semana Santa. Pero bueno, como toma de contacto nos sirvió para saber que más o menos bueno, pues las expectativas se han cumplido y solo con decir que esta Semana Santa nos da la sensación que fue mejor que la anterior ya es suficiente. Ya es bueno. Y hoy, como ya les comentaba, tanto a lo largo de la semana como esta misma mañana, compartimos unos minutitos hasta las 7 de la tarde con la concejala de Comercio, Industria y Turismo en el Ayuntamiento de Ellín. Está hoy con nosotros María Jesús López Iniesta. María Jesús, bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme. Hacía mucho tiempo que no ocupaba este sitio, que durante tantos desayunos, me acuerdo, bueno, pues me puse aquí desde aquel día hace 8 años, que entré por la puerta siendo la invitada de un muy conocido de esta casa, y que bueno, pues supongo que ahí se inició una historia que terminará el día 28, o sea, 8 años de trabajo para la ciudadanía de Ellín, 8 años de trabajo pensando en cómo transformar Ellín, pero sobre todo cómo conseguir traer muchas cosas que muchas veces lo he dicho, traer la esperanza, ¿no? O sea, porque el problema de Ellín, siempre lo he dicho, no es el paro, sino la falta de esperanza. Si tú no tienes esperanza, pues no dices, no, es que me lo tienen que dar todo, me lo tienen que traer. Pues es lo que he intentado durante estos 8 años, traer un poco de esperanza, pero generada desde aquí, o sea, no que venga de fuera, sino generada desde aquí, porque todo el mundo sabe que tenemos muchísimos recursos, simplemente hay que ordenarlos y hay que trabajar para explotarlos de manera sostenible, como está ahora, ¿no? Pero si puedes poner una sintonía que a mí me gustaba mucho. Venga, vamos a hacer un ejercicio. Nos trasladamos en el tiempo e intenta recordar en aquellos momentos cómo pensabas y en lo que se parece a lo que piensas ahora. Hace exactamente 8 años, con esta sintonía, te presentamos en esta sintonía. En Solo Radio, COPE. Y aquí a tu lado, presente, Puerto presente, presente. Y aquí a tu lado, yo. Traigo mis sorpresas enlatadas
pa' que la saques saborea. Esta es la sintonía que tantos y tantos años hemos escuchado y que de vez en cuando los planetas se alinean y da la posibilidad de tener con nosotros a nuestro buen amigo Severo, a Jesús Domínguez, ponemos un puerto presente que nos ha dado sin duda sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones en los desayunos era por la mañana, pero también ya en emisión de tarde hemos tenido oportunidad de escuchar en diferentes ocasiones. Hace 8 años María Jesús era la invitada de excepción en un programa de Puerto Presente y, en fin, a mí me gustaría que hicieras ese ejercicio. ¿Qué sentías cuando te sentabas aquí en estos, además, no sé, no, en el mismo sitio, no? Sí, me puse aquí. ¿En esa, sí, también? Siempre me pongo, después de ese día me puse por eso, aquí. Pero ahí estaba Jesús, normalmente sí, se presenta Jesús. Pero después, cuando me dejó el sitio... Sí, que es verdad que sí, ha sido siempre el tuyo. ¿Qué pasaba por tu cabeza y relaciónalo ahora con 8 años después? ¿Qué se ha conseguido por tu parte? ¿Qué no has conseguido? ¿Qué te gustaría haber conseguido más? ¿Qué se ha quedado ahí pendiente? ¿Se podrá conseguir en el futuro? Haznos un poquito pues ese paso por el tiempo, esa línea de 8 años. Hay que tener en cuenta que yo vivía y sigo viviendo delante de la Escarihuela. Uh-huh. Y eso marca mucho, marca muchas tardes al fresco o noches al fresco de verano, hablando de lo que soñaba, pero soñaba de manera real Severo. Sus sueños, al fin y al cabo, son los sueños colectivos de todos los sellineros, no solo los de Agramont, ¿no? Entonces, lo que yo pensé cuando entré aquí por primera vez es que estaba entrando de alguna manera en la posibilidad de hacer reales los sueños. ¿Y por qué hacer reales los sueños? Porque solo desde dentro de la administración pública se puede transformar, se puede hacer lo que se llaman políticas públicas. Yo no tenía mucha idea, soy sincera. O sea, cuando yo llegué, pues efectivamente, pues era una profesional que venía de un mundo distinto, de la telefónica, de la famosa telefónica, haciendo cosas muy probablemente que alguien considere muy grandes, o sea, pero nunca había estado en la administración pública. Siempre la había visto desde fuera y siempre la había visto pues como lo ve todo el mundo, ¿no? Pues mira pues mira qué es lo que hacen. Y entonces dije, pues igual, si me meto dentro y si puedo hacer cosas, pues puedo transformar el territorio. Y sobre todo puedo coger todas esas cosas que dicen que tenemos, que es gigantesco, y hacerlo grande de verdad. Y hacer que lo que decía Severo, que nosotros tenemos que vivir de nuestra tierra, porque la tierra que tenemos es lo que nos ha permitido vivir tantos años, eso es posible. Entonces, lo que yo no tenía nada previsto, ¿no? O sea, yo presenté un proyecto que se llamaba Proyecto de Ellín, ese mismo proyecto lo presenté en 2019 y que simplemente lo que decía es que vamos a hacer las cosas de manera distinta, vamos a usar los recursos que tenemos para conseguir que esos recursos nos mantengan y nos mantengan bien, no nos mantengan como pedigüeños, sino nos mantengan bien. Para eso había que esforzarse, para eso había que estudiar, para eso había que volver a la universidad, para que alguien me explicase cómo se diseñaba una política pública, para que alguien me explicase cómo poder hacer una contabilidad pública. Por eso, quiero decir, cuando tú me conociste todavía no habían sido las elecciones. Las elecciones fue una sorpresa de que una desconocida consiguiese dos puestos en el salón de plenos. Pero inmediatamente que yo entré, no solo en el momento que estaba hablando, en el momento era un futuro, no se sabía qué iba a pasar, o sea, igual podría haber sido 2 o 3 programas de radio y nos vamos por donde vinimos. Pero no, o sea, entré en el salón de plenos y empecé a trabajar durante 4 años y ahora durante 8 años por Ellín. Entonces pensé que podía hacer una cosa distinta, podía traer mis conocimientos y experiencia, que esta frase creo que la dije, mis conocimientos y experiencia de un montón de años en multinacionales, para ayudar a Ellín, para ayudar a la ciudad que me vio nacer, a la ciudad de mis antepasados. Y además en la ciudad, en este caso la pedanía, donde residía. Y eso es lo que yo pensaba. Exactamente, no podíamos decir, no, o sea, yo no veía el futuro. O sea, si yo sabía que iba a suceder, pues te digo que no. Yo no veía el futuro. Veía que era posible tener un futuro distinto.
porque es increíble que tengamos el futuro que tenemos. Bueno, el pasado que tenemos, el futuro está por escribir, lo escribimos entre todos. Pero simplemente era eso, o sea, yo vine con mucha ilusión. Además, tú lo sabes, o sea, yo entré por la puerta y yo dirigí una lista electoral porque alguien me dijo que no podía hacerlo. Porque alguien me dijo que yo, por supuesto, no tenía ni la capacidad, ni la experiencia, ni el sexo, fundamentalmente, para hacerlo. No vamos a decir quién dijo eso, pero te puedes imaginar que era un hombre. Pero que el tema, si a mí me dicen que yo no puedo hacer algo, yo me suelo cabrear bastante. Y entonces soy muy cabezona y lo hago. Pero sí, lo hice, llegamos y empezamos a hacer cosas. Estuve durante 4 años aprendiendo, empapándome, hablando con muchísima gente, viendo qué es lo que pasaba. Si os acordáis, en todo este tiempo, pues me traje a un científico del CSIC, Julio Navarro, ¿visteis? O sea, estaba por aquí. Llevé a la gente de GIN también a visitar o a hacer una presentación y conferencias en la Universidad de Murcia, en esta, que me tuve que sacar, aprender administración pública. Bueno, yo siempre pensé que es lo que tenía que hacer. O sea, hablar con científicos de la Universidad de Cartagena para que hablasen de filtros verdes, y ahora tenemos un filtro verde, o sea, una depuradora ecológica en Agramón. No está mal, ¿no? Bueno, pues esas cosas las fui haciendo. Pero iba componiendo un puzzle. Y ese puzzle tenía muchas patas. Una de ellas, evidentemente, era lo que me insistía muchísimo Severo, que era el Valle de Minateda, el Abrigo Grande. Todo eso por el que él peleó tanto y que incluso se trajo a Terry para que lo explicase. ¿Qué mejor que un cubano con ojos forasteros para explicar lo que nosotros tenemos? Porque lo que nos suele pasar mucho es que nosotros no valoramos lo que tenemos, no lo valoramos. Pero bueno, dicho eso, o sea, estuve trabajando, sí, trabajar, pero yo no le llamo trabajo. Para mí esto es diversión. O sea, quiero decir, lo que yo hago es divertirme, porque construir el futuro es la mejor diversión que alguien puede tener. Bueno, pues estuve montando cosas. En uno de mis profesores de la Universidad de Murcia, de Desarrollo Rural, pues va y me pone una matrícula de honor. Y yo le discutí, ¿por qué me pones una matrícula de honor? Dice, porque has pensado muy bien lo que puedes hacer. Y uno de los trabajos que yo le presenté es puesta en valor del cañón de los Almadenes. ¿Os suena, no? ¿Os suena? Sí, suena mucho. Suena bastante. Entonces, esas cosas esos puzzles que se van haciendo, al final, lo que yo vi es que nosotros teníamos un territorio muy grande. Hasta ahora estábamos pensando en pequeñito, en cosas pequeñitas. En el Abrigo Grande, que se llama grande, pero es pequeño, solo tiene 16 metros, ¿no? Más o menos. El Tormo de Minateda, que es grande, pero es pequeño. El cañón, que es grande, pero es pequeño, solo mide 1,5 kilómetros y pico. Según con lo que lo compares. Sí, pero claro, pero si tú abres, si de repente te elevas y lo abres, resulta que tenemos un territorio enorme que tiene un montón de patrimonio. Tenemos las pinturas, por supuesto, pero tenemos también patrimonio cultural, nuestras tamboradas, nuestra Semana Santa. Tenemos también monumentos naturales, como es el volcán de Cancarís. Tenemos los arrozales, tenemos un montón de cosas. ¿Qué pasaría si cogemos todo eso que tenemos, lo armamos bien y con eso construimos una industria? Eso es lo que he estado haciendo, estructurando, pensando durante todo este tiempo. Eso es lo que nos permitió que en 2021, después del 2020 de la pandemia, en 2021 presentásemos un proyecto que se llamaba el Plan de Sociedad Turística famoso, que era muy sencillo. Plan de Sociedad Turística EGIN 2 Patrimonios, que son los que tenemos. Puesta en valor de los recursos turísticos entre Minateda y Las Minas. Vía del Camarillas. Vía del Camarillas, que insistí tanto en mantenerlas vivas, porque si tú destruyes lo que tienes, si tú destruyes las pinturas y haces un chalet ahí, que el chalet queda muy bonito, la altura está muy bien, pero acabas de cargarte el futuro. Si tú levantas las vías, haces lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que intenté hacer? Pues reservar todo eso. Finalmente, ese plan de sostenibilidad, pues no solo es que estaba financiado por Bruselas, sino que sacó, y repito, 95 puntos sobre 100. O sea, ¿por qué sacó 95 puntos sobre 100? Porque nosotros lo pensamos de manera distinta.
No, esto no es turismo como se entiende, promoción turística. No va de esto. Va de construir una industria. Va de llamar al sector, a los que más saben de industria turística y decir, señores, nosotros tenemos un recurso muy valioso. ¿Qué pueden hacer con esta arcilla? ¿Qué pueden hacer con todo este espacio? Y hacerlo y construirlo. Eso es lo que rápidamente en un flash se ha hecho durante estos 8 años. En una planificación estratégica como estamos haciendo, se pasa mucho tiempo en comparar, en conceptualizar, en mirar muchas cosas, un tiempo bastante grande en planificar y después en ejecutar. Ahora estamos ejecutando. Y ahora, si has escuchado, para mí es un orgullo, pero un verdadero orgullo, que de repente la COE, la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, que es muy crítica en la gestión de los fondos, diga públicamente que felicita a Egin porque somos el único destino que está gestionando los fondos como ellos quieren, que básicamente es que sea el sector el que intervenga. Durante mucho tiempo se ha considerado el turismo como algo pegado a la cultura y el patrimonio, como un área de pérdidas. Nadie ha pensado, sobre todo nadie ha pensado en el interior. En el exterior sí que lo tienen claro. En el exterior me refiero en los bordes, en el pequeño espacio del sol y playa y las grandes ciudades, y por ejemplo Canarias sí que lo pensaron, que esto es una industria. Pero aquí en el interior pensábamos que el turismo es algo ligado al patrimonio, o sea, que los turistas vienen y se dejan dinero porque sí. No, esto no funciona así. No funciona así. O sea, tienes que pensar en una industria, no tienes que pensar en una artesanía. O sea, no tenemos que pensar que la gente se hace los coches gratis. No, esto es una industria, la industria automovilística o en este caso la industria turística, que finalmente es hacer como cualquier otra industria, coges un recurso que es muy valioso, que sabemos que es muy valioso, lo transformamos con tecnología y mano de obra y con ese excedente pagamos a todo eso. Bueno, pues es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que surgió el mes pasado, el jueves 23 del mes pasado? Pues que de repente se presentó la primera patita, la primera cosa que íbamos a hacer, que es Cañada de Agra. Todo el mundo habla del camping. No es el camping, es un complejo de alojamiento de Cañada de Agra, que con 859.000 euros de fondos europeos, de esos famosos 3 millones, se induce una inversión privada de 6 millones de euros y 43 puestos de trabajo. Y un retorno de inversión a la ciudadanía de Egin muy grande. 43 puestos de trabajo son más de 1 millón de euros de salarios. Eso es muchísimo dinero, pero solo es una parte pequeña. Ahora viene lo grande. Y lo grande es el resto. ¿Y el resto qué es? Lo que ya estés escuchando por ahí, que es el Parque del Fin del Mundo. ¿Por qué es el Parque del Fin del Mundo? Porque ¿qué hay al final de Minateda y las minas? ¿Qué te encuentras ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? El famoso Río Mundo es el final del mundo. Bueno, pues ese parque que empieza en Minateda y termina en las minas es un parque gigantesco que se ha de pensar y se ha de construir y se ha de conceptualizar como realmente una industria turística. O sea, que venga mucha gente, que pague mucho dinero para poder contratar a mucha gente que gane mucho dinero. Pero sobre todo, y la manera más importante es que siendo sostenible, porque vamos a vivir, y repito, Egin va a vivir de su patrimonio, de lo que tiene, de sus paisajes, de su cultura, y para eso hay que preservarlo. No lo puedes destruir. Si lo destruyes ya no puedes vivir de ello. Entonces, ese famoso plan de sostenibilidad, esta sostenibilidad que tanto se está hablando, lo primero de todo es sostenibilidad social. Nuestro territorio ha de ser capaz de mantener a nuestros habitantes. Y eso es lo primero. Y para que haya sostenibilidad social necesitamos sociedad económica, necesitamos números, necesitamos saber cómo vender eso, pero venderlo bien y venderlo en trocitos sin destrozarlo. Y por último, sostenibilidad medioambiental, porque vamos a vivir de nuestro medio ambiente y de nuestro patrimonio. No lo podemos destruir. Pero destruir el patrimonio es levantar las vías también. No olvidemos que la vía férrea del Camarillas es una vía de finales del siglo XIX. O sea, destruirla era destruir exactamente igual que cargarnos las pinturas. Exactamente igual. Conceptualmente es lo mismo. Hablamos de 10.000 años o hablamos de 150, pero es lo mismo. O sea, hay mucha gente que dice, no, es mejor que pongamos un bar en el Abrigo Grande, es un sitio muy bonito, hay unas vistas espectaculares, podemos pintarlo todo de azul y poner un bar,
Bueno, pues alguien puede pensar eso. Yo pienso que no. Yo pienso que se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir investigando y se tiene que poner en valor lo que tenemos. Pues exactamente con las vías. Bueno, pues esa es un poco la idea. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso le estamos preguntando a los mejores. En el caso de Cañada de Agra hemos usado a los mejores, al equipo de Iñaki, SAT, que es el mejor equipo que nosotros conocemos para hacer sistemas de alojamiento sostenibles socialmente. Detrás de ellos está la banca ética. No sé si la gente lo conoce, pero le va a sonar que es Triodos Bank. O sea, es un banco que solo invierte en cosas sostenibles. O sea, no va a invertir en nada que no sea sostenible. No va a invertir en empresas que no paguen a sus trabajadores o que paguen justo el sueldo mínimo o paguen la mitad del sueldo mínimo. Es eso lo que hacen y sus inversores también. Pero es que también tenemos que buscar a los mejores. Siempre se ha hablado que el abrigo grande de Minateda era la Capilla Sixtina del arte rupestre de Avantino y que cuando la descubrieron el abate Breil dijo que era equivalente a Altamira. Pues resulta que Altamira mañana y pasado va a estar aquí. ¿Y cómo va a estar aquí? Pues gente que trabaja en Altamira, que ha desarrollado Altamira, y no solo en Altamira de España, hay muchos Altamiras, hay muchos sitios en Europa que hacen lo mismo, que han cogido su patrimonio y lo están explotando de manera racional. Y eso es lo que va a pasar mañana y pasado. Pero mañana y pasado, este 27 y 28, estarán los mejores, en este caso, precisamente para que nos digan a nosotros y les digan a los gestores del Parque del Fin del Mundo cómo gestionar un recurso, en este caso patrimonial, de la mejor manera posible. Y si me permites, y como un homenaje también, a mí me gustaría que hubiese estado aquí Severo, porque para él yo creo que ahora mismo le saltarían las lágrimas. Pues, si me permites, os presento a Ramón Montes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Efectivamente, si estuviera Severo, estaría disfrutando muchísimo, ha luchado muchísimo porque realmente todo esto que nos has comentado y que venimos hablando, yo te lo comentaba con, no sé, en aquellos tiempos, hace 8 años, con el museo, con el cañón, con todo te lo comentaba, que sí, que ahí está y que ha estado muchos años y que yo lo recuerdo utilizar en campañas electorales y por parte de muchas personas dedicadas a la cultura constantemente, pero que yo lo veía siempre igual, en fin, que nos llevábamos las pinturas a Fitur y yo veía todavía los cascotes de los andamios que se habían puesto ahí, ¿no? Y veía pues el canalón aquel que pasaba tirado en el suelo, ¿no? Y estábamos vendiéndolo en Fitur y el cañón, pues fíjate cómo estaba, ¿no? Y en fin, pues eso lo hemos tenido siempre ahí. Para cerrar lo que te comentaba, y ahora mismo saludamos a Ramón, estos años entonces, estos 8 años, ¿han merecido la pena? ¿Has conseguido todo aquello que te proponías o no? Sí. ¿Sí? Sí, porque la gente piensa que conseguir lo que se propone es que ahora mismo aquí en Ellín se atasen perros con longanizas. Que de repente el paro fuese cero, todo el mundo tuviese salarios de 4 o 5 mil euros al mes, porque viniese una gigantesca empresa y pagase por hacer eso, pero eso no es una política pública. Las políticas públicas nunca se pueden hacer a 4 años, ni siquiera a 8 años, ni políticas públicas ni políticas privadas. O sea, yo cuando estaba en Telefónica, los proyectos grandes de los que he estado, por ejemplo, el despliegue de la banda ancha, el ADSL, la fibra, tardaron años, décadas. 10 años, 15 años en hacerlo. Después, al final de todo eso va muy rápido, mucho más rápido, que es lo que está sucediendo. Pero yo estoy satisfecha, porque he conseguido, en algo que todo el mundo decía que es imposible, en algo que estaba en una administración pública, que todo el mundo dice que va muy lento, pues he conseguido que vaya más rápido. No excesivamente más rápido, pero suficientemente más rápido. He conseguido poner unas metas, unos objetivos, que hasta ahora no se habían puesto, y esos objetivos financiados con Bruselas y con un martillo pilón que se llama 3,5 millones de euros, que abre muchas cabezas, ya lo digo yo, abre muchas cabezas el tener esos fondos ahí disponibles, y yo estoy satisfecha, porque, soy sincera, ¿quién iba a pensar que Adif nos iba a ceder una vía? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie. ¿Quién iba a pensar que la Confederación nos permitiría trabajar dentro del cañón y diseñar cosas? Eso era imposible, ¿verdad?
Era totalmente imposible. La Confederación, ¿cómo nos va a dejar a nosotros, los de Yin, los de Castilla-La Mancha, la Confederación Murciana, permitir hacer en el Cañón de los Almadenes lo que hacen en el Cañón de los Almadenes de Murcia? No, ¿verdad? Bueno, pues resulta que sí. Pero además resulta que no solo es eso, o sea, que hemos conseguido traer a los mejores, y cuando los mejores, con los ojos de los mejores, miran a Yin, se sorprenden. No solo se sorprende Iñaki, que es el que vino a ver Cañada de Agra y vino del resto, sino hasta se sorprende el equipo de Pizarro, Línea Vertical, el equipo de Costa Rica, que hace los mejores parques de aventura, de cultura y de patrimonio del mundo. O sea, gente que busca récords mundiales, y cuando estuvo aquí, lo dijo y lo ha dicho públicamente, lo que ha visto aquí no existe en ninguna otra parte del mundo. Bueno, falso, sí que existe, pero está muy desparramado. O sea, quiero decir, para ver lo mismo tienes que ir a muchos sitios. Aquí, eso mismo, conceptualmente, lo tenemos todo junto. Todo junto en algo que es grande, muy grande. O sea, el territorio donde vamos a operar es de 24.000 hectáreas, todo un geoparque enorme, y dentro de eso, un parque temático pequeñito de solo 3.300 hectáreas. Enorme, con 11 kilómetros de vía. Pero ese espacio es relativamente pequeño. Todo está a 20 minutos, 25 minutos, desde las minas, desde Agramón, por ejemplo, hasta llegar al Abrigo Grande, pues puede tardar 10 minutos, más o menos. Desde las minas para llegar a los petrolíferos del Cenajo puede tardar 25 minutos. Pero es que dentro de esa vía de 11 kilómetros va a estar representado, muy representado, y lo veremos mañana, también Ellín. No es un parque temático al uso, que es que yo pongo cosas de fuera de aquí. Lo que pase dentro de esas 12 atracciones que van dentro, atracciones gigantescas, o sea, cuyos tamaños no nos podemos llegar ni a imaginar hasta que los veamos físicamente y los traiga aquí, físicamente o en maquetas grandes, lo traiga el equipo de Pizarro. Pero ahí estará la grandiosidad de Ellín, la grandiosidad de nuestros tambores, de nuestras pinturas, de nuestros monumentos. Todo eso dentro de un parque espectacular. Incluso el interior del cañón no van a ser pasarelas como las que alguien piensa, de las que ha visto tantas en todo esto, o sea, las que hay muchísimas en España. No, va a ser otra cosa, porque lo que hacen los diseñadores como Pizarro es construir parques que hablan del territorio, que explican el territorio en el territorio. Y esa es un poco la diferencia. Entonces, la pregunta, ¿estoy satisfecha? Por supuesto que sí. Nunca pensé que llegaría hasta aquí. O sea, pensé que en algún momento alguien me pararía, que en algún momento alguien me echaría, como lo intentaron, si te acuerdas, que en algún momento pues yo desfallecería, o que mi ojo, que por suerte ya lo tengo un poco mejor, ¿os acordáis que en enero o febrero se me abrió un agujero en el ojo? No era un agujero negro, ni un agujero de gusano, es simplemente un agujero en la mácula. Me dijeron que era por estrés, ¿qué le vamos a hacer? Pues eso ya se está curando, ya se está cerrando. Pues yo es que ni siquiera en enero o febrero pensaría que estaría aquí. O sea, no lo pensaba. No pensaría que bueno, pues gente de Azerbaiyán estuviese recorriendo las calles de Yin, en vez de estar esperando o estar allí en Bakú viendo la Fórmula 1, que lo voy a hacer yo este fin de semana. Ya le pediré entradas para el siguiente año. Pero ¿quién iba a pensar que especialistas de Azerbaiyán estuviesen aquí en Ellín? ¿Quién iba a pensar que especialistas noruegos estuviesen aquí en Ellín? ¿Quién iba a pensar que especialistas de Cantabria estuviesen aquí en Ellín? Nadie. Bueno, pues nos presentabas a Ramón Montes. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, José Aurelio. Bueno, y cuéntanos un poquito a nuestros oyentes, María Jesús, porque hoy era imprescindible la visita de Ramón en este programa. Cuéntanos. ¿Yo? Sí. Hombre, porque es imprescindible. O sea, quiero decir, cuando traemos a los mejores a Ellín, los mejores se tienen que presentar a Ellín, porque es un homenaje a Ellín. O sea, ellos vienen porque es el mejor sitio del mundo para crear. En estos momentos, esto es un tapiz en blanco. La gran ventaja que tiene Ramón Montes y que tiene la gente es que ahora les estamos dando un lienzo en blanco. Construye, diseña, piensa. Nadie ha puesto nada encima de eso. Solo tenemos el recurso.
única y exclusivamente el recurso. Y tanto María Jesús como yo, lógicamente, pensamos que es lo mejor del mundo, ¿no? Ramón piensa igual, ahora que nos importa tanto el que, bueno, saber cómo se ve desde fuera. Bueno, tengo que empezar por decir que yo no soy aquí la persona más importante de las que van a estar estos días en Ellín. Lo son esas personas que citaba la María Jesús, nuestros colegas de Azerbaiyán, de Noruega, de Portugal, de distintos lugares de España. Desafortunadamente nuestro colega de Francia y nuestro colega de Italia no han podido venir, pero hemos juntado a prácticamente la totalidad de un comité científico internacional que trabaja para el Consejo de Europa dentro de uno de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, que está dedicado precisamente al primer arte de la humanidad, al arte rupestre. Nosotros somos una gran red de 9 países, hay 155 destinos, y esos 155 destinos son, pues sí, es verdad, son la crème del primer arte de la humanidad europea. Desde el norte, desde el Círculo Polar Ártico en Noruega, Finlandia, hasta el sur del Mediterráneo, Cádiz, y por supuesto todo el sur del Mediterráneo de Italia, Grecia, etcétera, y luego hasta el Mar Caspio, desde Portugal, desde las costas del Atlántico, incluidas las Islas Canarias, donde también tenemos arte rupestre, hasta el Mar Caspio. Y esos 155 sitios procuramos o intentamos o trabajamos porque sean sitios de excelencia turística. Es decir, el arte rupestre es un bien cultural muy sensible, muy frágil. Minateda es un buen ejemplo, ha sufrido mucho a lo largo de un siglo largo de una mala praxis y una mala gestión turística o paraturística, por llamarlo de una manera. Pero Minateda es posiblemente uno de los 10-15 mejores sitios de arte rupestre de Europa, y desde luego en arte levantino es el mejor, y no lo digo yo, lo dice un señor que se llamaba Henri Breil, que en el año 14 tuvo la ocasión, nada poco después de descubrirlo, en el 15, de venir aquí y sorprenderse y decir: hemos encontrado la Altamira del Sur. Y por algo sería. Es verdad que, igual que Altamira, tiene una vida paralela en algunos aspectos. La conservación de Altamira, la conservación de Minateda, no por su naturaleza y por sus características, no se pueden comparar estrictamente, pero sí que es verdad que Minateda ha sufrido pues muchas de las cosas, de los males que sufrió en su momento Altamira, cuando no había pues unos modelos sostenibles ni unos planes de directores acordes a la importancia y a la fragilidad del sitio. Hay que decir que todo el patrimonio es frágil, pero una catedral gótica, por su propia naturaleza y su construcción, normalmente es bastante más fuerte que un panel de arte rupestre, que solamente son unos pocos de óxidos mezclados con agua y grasa, a lo mejor un poquito de carbón aplicados directamente sobre una pared geológica. Y eso es una maravilla como expresión gráfica de la humanidad, pero como monumento es frágil, tremendamente frágil, mucho más incluso que un cuadro de los que se conservan en el Prado. Y dicho todo esto, decir que tenemos a primeras firmas, es decir, citabais algunos, yo creo que tenemos además a Aida Carvalho de Portugal, que es la directora del Parque de Coa, que es un parque arqueológico brutal, en donde están algunas de las mejores representaciones del arte paleolítico del mundo. Y también tenemos a algunos colegas, aparte de Pilar Fatás, la directora del Museo de Altamira, tenemos algunos colegas que trabajan en sitios realmente también excepcionales, ¿no? Yo no me voy a poner a decir a todos y cada uno, todos estarán mañana y pasado a disposición de todos los ellineros que se quieran acercar y conocerlos personalmente, y para ellos será un placer. Y nada, dicho esto, solamente me queda decir pues que hace no mucho tiempo María Jesús y el técnico de patrimonio del ayuntamiento, Pablo Cánovas, por mandato también de su alcalde Ramón García, pues se pusieron en contacto con nosotros y nos expusieron la voluntad firme de este ayuntamiento de superar una gestión, pues yo diría que deficitaria de este monumental sitio que es el Abrigo Grande, y además ellos veían que tenían otros sitios rupestres en el municipio que podían tener también un cierto desarrollo, como pueden ser los petroglifos del Cenajo en la pedanía de Iso. Y lo que nos pidieron fue colaboración. Ellos tienen ahora afortunadamente un plan de sostenibilidad turística que les va a permitir desarrollar las cosas como hay que desarrollarlas, porque trabajar bien no es solo cuestión de dinero, pero si no tienes dinero es muy difícil empezar a trabajar. Y entonces lo que les propusimos fue pues que
pues que por qué no reunir en torno al Abrigo Grande y a estos otros sitios del municipio, pues a un equipo internacional que trabaja en la gestión de algunos de los mejores sitios de arte rupestre de Europa. Y algunos incluso con carácter de parque arqueológico o parque cultural, que bueno, pues podía venir bien para que sus ideas y su conocimiento experto pues también enriqueciese al equipo técnico que está empezando a trabajar en Hellín dentro del plan de sostenibilidad, porque en la conservación y en la presentación al público del arte rupestre hay infinidad, miles, millones de formas de hacerlo mal y muy pocas de hacerlo bien. Y lo que hay que tratar de aprender es de los errores de un siglo largo de turismo arqueológico en Europa, empezando por Altamira, que es un referente, también por Lascaux. Desafortunadamente no podemos tener a nuestra colega de Francia, pero es un poco el caso paralelo de Altamira. Otros se equivocaron antes que nosotros, y entonces hay que aprender de la gente que se equivocó y que además lo cuenta muy bien, en dónde estuvieron sus fallos. Y otros nos van a contar casos de éxito, que también los hay, muchos, y vamos a poder aprender de sitios donde el arte rupestre es un referente dentro de un contexto natural, geológico, de patrimonio ambiental, pues como el que tenéis aquí en este municipio, que como bien decía María Jesús y que conoce mejor que yo lógicamente, bueno, pues lo tenéis todos. Yo sé que uno de los problemas, y ya con esto acabo de verdad, uno de los problemas que nos encontramos los que tenemos una visión un poco de conjunto de estos lugares a nivel europeo, es que normalmente nadie aprecia lo que tiene en casa. Y nadie valora lo que tiene en casa, pero eso no es un mal de Hellín, eso es un mal de todos los sitios, desde Finlandia, Azerbaiyán, Italia, da igual el país que vayas. La gente, una de las preguntas que más me hacen a mí, que soy nada más que un coordinador técnico y que lo que hago es repartir juego y mover gente de unos sitios a otros para que trabajen juntos, es: oye, usted como experto, ¿de verdad que esto que tenemos aquí es tan bueno como dicen? Esa es una pregunta que me hacen recurrentemente, siempre. En el caso de Hellín, vuelvo a citar al abad Henri Brel, el papa de la prehistoria europea. Es la Altamira del sur de la península ibérica. No creo que con eso está todo dicho. ¿Ha tenido mala vida? Sí. La gente no lo aprecia todavía porque, bueno, pues a lo mejor hay que hacer un poco de pedagogía con la gente, y en eso el trabajo con la gente joven es fundamental, pues también. Pero desde luego el sitio lo merece. Muy bien, bueno, pues van a ser 2 jornadas sin duda muy intensas. Esto que dice el trabajo con la gente joven, pues precisamente también lo que estamos haciendo dentro del plan de sostenibilidad. La semana pasada, pues un autocar entero de gente joven, de esa gente joven de cuarto de la ESO, pues visitó el abrigo y se lo enseñó, en este caso, pues 2 personas que trabajan en el proyecto del plan de sostenibilidad, en este caso Terry y Miguel Ángel, el famoso Meteo Hellín. Ambos 2 subieron y explicaron lo que hay ahí. ¿Y explicaron para qué? Porque finalmente estamos diseñando una política pública. Esa gente no solo es los que venderán todo eso, sino algunos de ellos se podrán convertir en guías, se podrán convertir en personas que lo expliquen, irán a la universidad o irán a la formación profesional para aprender de eso y vivir de nuestro patrimonio en Hellín. Y eso es importante. Tenemos que empezar con los pequeños para enseñarle cuáles son nuestras minas de oro. Nos acaba de llamar hace unos minutos Paco, que nos decía si esto que estáis comentando está abierto en general a todo el público. Sí. Por supuesto que ya le contestaba, y me hablaba un poco de dónde podría encontrar la programación completa de la actividad. Bueno, ya se lo comentaba, por ejemplo, en las redes sociales del Ayuntamiento, incluso en la nuestra, en redes sociales o en nuestra página web, también tenéis ahí la oportunidad de tener toda la programación. Si tenéis alguna duda, incluso podéis llamarnos al programa. Sí, pero nos queda poquito tiempo. Es muy importante que se sepa que para que todo el mundo pueda escucharlo, y me refiero a todo el mundo, no solo de aquí, de fuera, va a haber traducción simultánea español-inglés, inglés-español en todo el tiempo, o sea, desde mañana por la tarde hasta el día siguiente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de algo que es un patrimonio mundial, ¿vale? No estamos hablando de un patrimonio de un pueblo. Es un patrimonio mundial. Una observación, efectivamente este workshop, que es como se dice en inglés, bueno, taller de trabajo
sería en castellano, es en inglés y en español. Lo que sí que le diría a todos los sellineros que se quieren acercar, que desde luego están invitados hasta completar aforo, el centro es magnífico, el centro cultural que tiene ahora el ayuntamiento, es que acudan con su teléfono móvil y con sus auriculares, con los auriculares de su teléfono móvil, porque la traducción simultánea la hacemos con un sistema muy sostenible y muy novedoso, que además y muy económico también, que lo que necesita es que uno, para poder seguir las intervenciones en inglés traducidas al castellano, pues lo que necesita es su teléfono móvil y sus auriculares, nada más que eso. También lo podrán seguir si se registran pues a través de la plataforma Zoom, y vamos a hacerlo, vamos a probar de lanzarlo directamente a través de las redes nuestras, a través de YouTube. Pero lo que es importante es que se puedan conectar, se puedan registrar. No hay problemas de registro virtual porque admite muchísima gente. Físicamente caben los que caben, pero yo animo a toda la gente de Ellín o a toda la gente de fuera de Ellín que no puede estar en Ellín pero quiere saber de Ellín, pues que escuche, porque la mejor manera de aprender es escuchar. Estaremos muy atentos a todos aquellos que, bueno, pues confiamos en nuestra tierra, hemos visto todos esos elementos tan positivos y que por suerte, por casualidad o por lo que sea tenemos aquí en nuestro territorio, y bueno, siempre hemos pensado que se podía hacer algo más con ellos. Quizás ha llegado el momento de hacerlo. Hay dos momentos esenciales de plantar un árbol. Uno es hace 20 años y otro ahora. Claro. Y nunca es tarde, además. Nunca es tarde. A no ser que perdamos el recurso, que ya no se puede hacer. Pero sí, que perdamos el tren. Eso es. El tren no lo hemos perdido, ¿no? Todavía hay posibilidades. Las vías están mantenidas. Hay un anuncio que creo que es muy positivo. Las vías se mantienen, no solo las nuestras, también las de Calasparra, también la estación de Calasparra. Pero también, bueno, y lo que sí que es muy importante, para que esto funcione, para que este parque sea atractivo, necesitamos que los cruceros que van a atracar en Cartagena, a partir de ahora mucho más, porque como sabéis, en zonas de alta densidad turística, donde una cosa se llama en inglés que se llama sobreturismo, overtourism, ya está pasando en Baleares y ya han cerrado o han limitado los cruceros, esos vendrán a Cartagena. Bueno, pues desde Cartagena a Ellín en tren es hora y media en un tren charter. Estas vías no se van a perder nunca. ¿Por qué? Porque, primero es que son estratégicas, eso lo dice la Comisión Europea, lo dice todo el mundo, pero es que además es por donde van a venir los turistas masivos, en ese caso, turistas de gran calidad que se gastan mucho dinero en el territorio, como son los de cruceros desde Cartagena. Bueno, pues yo no le voy a hacer la pregunta a Ramón, que tantas y tantas veces le han dicho en aquellos lugares donde tienen algún tipo de recurso de estos, ¿no? Y es si realmente son tan importantes como se dice, ¿no? Porque ya creo que con lo que han comentado, pues que queda más que claro, ¿no? Que ese recurso es importantísimo, no importante, importantísimo. Sí, además, desgraciadamente es un parque arqueológico que es el Tormo de Minateda, que es un sitio fantástico y al cual en teoría estaba asociado en la primera idea la visita al Abrigo Grande, pero eso nunca ha funcionado. Pero es que el Abrigo tiene entidad y interés. Otra cosa es que presentar arte rupestre al público no es fácil, no es... hay lugares que facilitan mucho. Altamira, cuando estaba abierta, ahora se ve una réplica, como todo el mundo sabe, facilitaba mucho por la espectacularidad del color, la cueva, etcétera. Pero estos sitios como el arte levantino, que es un arte más específico, un arte más pequeño, un arte más detallista, necesita de bastante interpretación y de bastante mediación, y lo que hay oportunidad ahora con el plan de sostenibilidad, sin duda alguna, es de poner las herramientas y los recursos para que la visita al abrigo sea algo más de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que eso los ellineros van a ser los primeros en comprobarlo, y desde luego los visitantes que vengan se van a sorprender, porque arte levantino se puede ver en muchos sitios, en 6 comunidades autónomas de España, pero un panel de 18 metros por 2 de alto con más de 600 figuras, pues no. Pero una cosa que es muy importante, como ya hemos dicho, todavía no somos destino consolidado y ya ganamos premios. O sea, uno de los premios que hemos ganado en digitalización es precisamente
el sistema de digitalización de realidad aumentada de las pinturas. El año pasado, hace un año precisamente, en Benidorm nos dieron el premio y bueno, pues recogimos el premio por lo que se había hecho, que todavía no estaba industrializado, por decirlo así, pero ya tenemos, o sea, cuando otra gente en sus planes de sostenibilidad dice, bueno, pues yo voy a usar técnicas de digitalización, si ya las tenemos, si nosotros las tenemos, bueno, pues yo voy a usar gemelos digitales o virtualización, ya lo tenemos en el Cañón de los Almadenes, creo que os lo he enseñado, eso ya lo tenemos, de hecho tenemos el modelo digital más grande del mundo, o sea, no solo el 1,5 kilómetros del cañón, sino los 11 kilómetros de las vías que ya la gente que está trabajando para el ente gestor los ha digitalizado, precisamente para que dentro puedan diseñar ese parque tan espectacular que se verá. Para eso se necesita un modelo digital muy grande, 11 kilómetros. La gente de Pizarro me decía que tenía dificultad, sus diseñadores, porque nunca habían pasado de los 4 o 5 kilómetros. Y un parque, estamos hablando de 11 kilómetros, que tienen que digitalizar completamente, saber exactamente las medidas para poder hacer las cosas que hacen, que mañana sacarán una patita pequeña, no todo, porque no es todo. Mañana sacarán la patita relacionada con las pinturas rupestres. No va a sacar la patita relacionada ni con las tamboradas, ni relacionadas con los trenes, ni relacionadas con ISO, ni con los arrozales. No, solo la parte de las pinturas rupestres, la patita pequeña del abrigo grande. Es un juego de palabras bonito, ¿no? ¿Y cuándo? Porque, bueno, iba a decir los ciudadanos, pero no, en general el ser humano es, o somos así, lo queremos todo y ya, ¿no? ¿Cuándo empezará esto a ser palpable? ¿Cuándo podremos ya comenzar a disfrutar de todo ello? Bueno, quiero decir, yo creo que ya estamos disfrutando. ¿Y por qué estamos disfrutando? Yo estoy disfrutando como una enana, ya te lo digo. O sea, quiero decir, y el equipo que tenemos está disfrutando, incluso Ramón Montes, que está dentro de ese equipo, lo hemos metido dentro del ente gestor, lo que está viendo ahí le hace disfrutar muchísimo. Pero estamos hablando de un plan que tiene que ser a 10 años. Pero una cosa es que las cosas no sucedan a 10 años, tienen que suceder antes. Nosotros tenemos la obligación legal, repito, obligación legal, porque nos impone Bruselas, que antes del 8 de agosto de 2024 esto tiene que estar abierto. Cañada de Agra tiene que estar abierto. El abrigo tiene que estar abierto. Y el parque del fin del mundo completo o suficientemente completo, tiene que estar abierto. Esto es un imperativo legal de Bruselas. O sea, tenemos que correr. No podemos dormirnos en los laureles. Estamos corriendo, todos están corriendo. Los de Costa Rica no duermen, con eso te lo digo todo. O sea, no duermen porque están en sitios horarios distintos. ¿Por qué? Porque saben que esto es muy grande. Entonces, el tema es que ese es lo que se llama en inglés el deadline. O sea, la línea de... O sea, la meta, el endline o el deadline. O sea, la meta de la muerte. O sea, eso es lo que nos marca Bruselas. Porque nos lo marcamos nosotros, claro, porque nos dijeron ponernos una fecha, igual que tú me has dicho, ponernos una fecha, claro, para cambiar el yin, pues esa es la que hemos puesto, pero que la gente no piense que en agosto de 2024 todo habrá cambiado. En agosto de 2024 todo empezará a cambiar, todo se verá de manera distinta, todo estará terminándose de construir y ya será visitable. O sea, veremos muchas cosas y sobre todo, lo que vamos a editar es mucha gente que trabaje aquí. Mucha gente que cuando se le pida y se le diga vamos a hacer un curso especializado en guías de arqueología, se apunten. Cuando vamos a decir que vamos a hacer un curso especializado en guías de aventura para meterse o para operar tirolinas gigantes, he dicho cosas que no debería decir. Bueno, pues también vayan y lo hagan. O sea, que conviertan su afición en su profesión, su afición de aventura, su afición de conocimiento en su profesión. Y esa es la mejor manera, porque el turismo es la industria de la felicidad. Es lo que siempre se dice, eso es lo que Domènec Biosca, si te acuerdas, aquel profesional que también trajimos aquí, lo decía siempre, es la industria de la felicidad. Y para la industria de la felicidad tiene que haber trabajadores felices, trabajadores que disfruten de lo que hacen, que estén vendiendo, pero no solo vendiendo lo que venden, desde las gorras hasta explicar las pinturas, sino que realmente sepan que están contribuyendo a la felicidad de los otros, de las otras personas. Y yo creo que trabajar en la mejor industria del mundo, que es la de la felicidad, debe hacerte feliz, ¿no? ¿Y dónde estará María Jesús?
Porque claro, tenemos unas elecciones ahí el mes que viene, a la vuelta de la esquina. Yo sí que ¿Dónde sé, estará? Yo sí que, bueno, ¿dónde está? Yo resido en Ellín, bueno, de hecho resido en Agramón, enfrente de la Escarihuela, enfrente de donde nuestro amigo común Severo, Jesús, pues está, o sea, tiene su residencia o tiene su sueño. Pues yo vivo ahí, voy a seguir residiendo ahí, pero evidentemente yo no me voy. Lo que sí que sé es donde no voy a estar, en el Salón de Plenos. Bueno. Silencio incómodo. Silencio incómodo, efectivamente. De todas formas, bueno, ya nos lo imaginábamos, que en el Salón de Plenos sería un poquito complicado porque las listas de los diferentes partidos que optan a estar ahí en ese Salón de Plenos ya han sido presentadas. Estábamos esperando hasta el último momento, el domingo se cerraba, ¿no?, la posibilidad de presentar candidaturas. No, pero no sabes que siempre hay posibilidades de modificación, eso rectificación, sí. O sea, Eso sí. En cualquier momento alguien cambia alguien. No va a pasar, no va a pasar. Esto es un chiste. O sea, mi compromiso, y lo dije aquí, eran 8 años, y esos compromisos lo cumplo, pero al servicio de Ellín yo no estoy 8 años, ni tú tampoco estás 8 años, estamos toda la vida. Y eso es importante. Muy bien, bueno, pues nos queda poquito tiempo. Yo no sé, María Jesús, ya que estás con nosotros, si abrimos un poquito, pero claro, sería meternos en camisa de 11 varas. Camisa de 11 varas y lo malo es que no tenemos tiempo ya para ello. Pero sí que me gustaría un poco que nos hablaras del resto de tus carteras, de tus obligaciones como concejala del Ayuntamiento de Ellín, al menos un poquito de pasada, pues eso, sobre el comercio, sobre la industria, también a modo de valoración, porque ya tendremos tiempo después de cuando hemos estado hablando de sección. industria todo el rato. De todo, lo que estábamos hablando aquí era de industria. Del resto ya, de la industria turística, que además convertiste ese término casi en personalizado, y cada vez que se hablaba de industria turística, bueno, pues salías a relucir, ¿no? Porque no era fácil al principio, cuando decías esto, entenderlo. Bueno, pues, la cuestión aquí es, hemos tenido una pandemia, y eso es cierto. La pandemia pues ha parado todo durante 1 año y medio, más o menos. Pero si miramos los números y miramos las cifras, porque esto va de cifras, y cogemos Semanas Santas, que son lo que es el referente, la Semana Santa de 2022, la del año pasado, que fue la primera pospandemia ya de verdad, tuvo un 32% más de visitantes y un 32% más, y esto es lo más importante, de ventas de cerveza. O sea, el indicador positivo aquí es cuánta cerveza se vende. ¿Por qué? Porque necesitamos un indicador, ¿no? Necesitamos indicadores. Si yo le pregunto a los vendedores de cerveza, ¿has vendido más o menos cerveza que hace no sé cuánto tiempo? Si me dicen menos, pues que la gente ha venido menos gente. Si hay más cerveza, pues más gente. Entonces, los datos que teníamos de afluencia de personas, que los medimos a través de una plataforma digital que mide pues era un 35% más que en 2019. Y de cervezas, pues lo mismo. O sea, ¿te acuerdas que dije el año pasado que se vendió hasta el agua de fregar? O sea, hubo bares, soy sincera, el agua de fregar no se llegó a vender, pero lo que sí que es cierto es que cerraron el bar porque no tenían suministros. O sea, no había nada que vender. Entonces, el domingo de Resurrección habían bares cerrados, pero no porque fuesen a ver las procesiones, sino porque no tenían absolutamente nada que vender. Nada, cero. Este año han sido más previsores y nadie ha cerrado, ¿no? Nadie ha cerrado y se ha vendido todo. O sea, creo que ha superado pues un 10 o un 15% más que en 2022 y subiendo. O sea, me refiero, si la Semana Santa fuese la semana que viene, otra vez, te digo que volvemos a llenar. O sea, quiero decir, hay que pensar hacer una Semana Santa cada mes y ya está. O sea, de hecho, una Semana Santa cada mes es lo que precisamente pretende el plan de sociedad turística. O sea, que algo que mueve muchísima gente esté durante todo el año, ¿no? Pero esa es la idea. Eso que genera, inevitablemente genera comercio. Vamos a hablar de la cosa puntual, de la gente de Azerbaiyán que ha vaciado todos los comercios esta mañana en Ellín. No es cierto porque son pocas personas, ¿no? Pero si imagínate, en vez de esas pocas personas, la multiplicamos por 2, por 10, por 20, por 100, pues el comercio funcionaría muy bien. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir incluso de la industria? Mañana se inaugura la nueva sede de IMEVA en el polígono. Mañana no, el viernes, perdón. El viernes el polígono industrial. También tenemos milagrosamente
embargos a lo bestia. Nadie pensaba que una pequeña multinacional o pequeña franquicia, que ya empieza a ser grande, de Caravaca de la Cruz, que es embargos a lo bestia, que tiene en toda España y está abriendo, pues abrió uno en Hellín. También tenemos al Burger King. ¿Y el Burger King por qué vino? Y sobre todo, ¿cuándo vino? Vino en la pandemia. ¿Por qué vino en la pandemia? Porque veía que Hellín empezaba a salir en los papeles, que Hellín se empezaba a hablar de Hellín, se empezaba a hablar mucho de Hellín. O sea, el que hace un mes más o menos hubiese cogido todos los periódicos del grupo Vocento, había un suplemento que es Turium, y ahí salía 2 artículos sobre Hellín, no 1, 2. Y estábamos hablando, en este caso Turium se dedica a industria turística, nada más, ¿no? Y salía en la contraportada y en el final. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que se empieza a conocer todo esto, que se empieza a conocer. Claro, desde dentro nosotros nos quejamos, o sea, hemos visto, hay gente que dice que en la Semana Santa, habéis visto, los bares, no había gente en los bares, nadie tomaba cervezas en los bares. O sea, quiero decir, esto era un verdadero desastre. No es verdad, estaban llenos. O sea, los hosteleros dicen que este ha sido el segundo mejor año del mundo, de toda la historia, porque el mejor año anterior fue el año pasado, justo después de la pandemia. Y esa es la realidad. O sea, la realidad es que, bueno, se juntan muchas cosas, se junta la pospandemia, se juntan los astros y sobre todo se juntan 4 años insistentemente de salir en todos los sitios donde podíamos salir, en salir en medios nacionales cuando podíamos salir. ¿Os acordáis de aquello de 2019, cuando salió un artículo en el ABC que se decía, pues un ayuntamiento de Castilla-La Mancha había ido a Benidorm para pedir un trasvase de turistas? Bueno, pues eso, que parece una tontería, se llama planificación estratégica, porque de eso se basa lo que tenemos ahora, es trasvasar turistas, coger los turistas que van allí, que van a las playas, los 20 millones de turistas y unos cuantos traerlos para adentro. Entonces no teníamos mucho que ofrecer. Sí que teníamos mucho, pero no lo teníamos suficientemente bien armado. Ahora sí que lo tenemos bien armado y sobre todo tenemos detrás a los mejores. No solo a los mejores, en este caso para que nos expliquen cómo racionalizar la explotación de un yacimiento, de la importancia que tenemos, sino a los mejores constructores de parques del mundo, conceptualizadores de parques, de aquellos que mueven pues parques de 2 millones y 5 millones de visitantes. Eso es lo que necesitamos. Si esos creen en Hellín, pues nosotros también. Además, lo importante es también lo que decía Ramón. Hay que tener en cuenta lo que se ha hecho ya en otros lugares, porque en otros lugares se ha fallado, se ha metido la pata, para no meterla a nosotros, y a aprender también de los aciertos, ¿no? Y aprovecharse de ello. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar en Hellín. Tendremos que hacer también valoración de estas jornadas tan interesantes que vamos a vivir. María Jesús, y a ti pues también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y tiempo tendremos de encontrarnos de nuevo, y seguro que pasará bastante menos tiempo que ha pasado hasta ahora. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta aquí llegamos. Agradecer también, por supuesto, a todos nuestros oyentes la atención prestada. Invitarles a que sigan con nosotros. Tenemos programación especial, ya lo sabéis. La Liga está en marcha. Y tiempo de juego, pues lógicamente nos hace que no perdamos ni uno de esos partidos. Que todos los tengamos presente en nuestra sintonía y tengamos cumplida información. Y en muchos casos también, pues vivirlos en directo, como si estuviéramos en el terreno de juego. Lo dicho, gracias por la atención prestada y por supuesto continúa con nosotros. Un saludo muy cordial de José Aurelio Martínez. ¿Estás escuchando? COPE Hellín 90.6 FM.